Buenas tardes a todos, feliz sábado. Espero que se encuentren muy bien, eh, disfrutando del calor, ¿verdad? Estamos pasando estos días. Eh, Vamos a poner la siguiente, ¿sí? Hace algún tiempo, hace algunos años, por ahí asistí a un concierto. Y en ese concierto, por ahí, lo recuerdo muy bien porque fue algo así como, o sea, fue padre, pero a la vez un poco así como traumático, porque recuerdo que el volumen que se estaba usando en ese concierto era, era muy alto, ¿sí? No sé por qué razón, parecía que el ingeniero de sonido, algo pasó, ¿no? Recuerdo que era exageradamente alto, ¿no? El volumen de, de la música que se escuchaba. Y el concierto estuvo largo, y luego aparte, este, por ahí recuerdo que atrás de donde estaba yo por ahí con algunos amigos. eh, había unas muchachas que estuvieron gritando todo el tiempo del concierto, todo el tiempo, gritando, ¿no? Ni siquiera cantando ahí las canciones, sino gritando. Y recuerdo que cuando salimos del lugar del concierto, este, yo y bueno, las personas con las que iba, salimos prácticamente sordos, o sea, literalmente, ¿sí? Porque recuerdo que ya, o sea, ya se había acabado la música y todo, salimos del lugar y, no escuchábamos bien, teníamos que casi gritarnos para escuchar, ¿no? Y al principio me asusté, dije, ah, caray, pues ya me quedé así, ¿no? Este, y poco a poco, conforme fueron pasando ahí los minutos, este, como que fue recuperando ahí la sensibilidad. Pues algo que, o sea, es la única vez que me ha pasado, ¿sí? Y fue muy extraño, ¿no? El hecho de pronto sentir de que no oyes, ¿no? No escuchas como deberías de escuchar. Y saben, es que uno puede pensar cómo el sonido, algo que nosotros no vemos, cuando en ese caso no usándose de una manera excesiva, puede dañar tu oído, ¿no? Este, Puede afectarlo de tal manera que al menos en ese momento, pues perdí un poquito de la audición. El sonido, como todas las cosas que nosotros podemos percibir, fue creado por Dios, ¿sí? El sonido es algo que precisamente nos ayuda, ¿no? a percibir pues, el mundo que nos rodea, y nos ayuda a comunicarnos, ¿no? A comunicarnos como ahorita, ¿no? Que ustedes me están escuchando, es a través precisamente del sonido. El sonido, puedes pasar a la siguiente. El sonido pues básicamente son ondas, ¿sí? El sonido es la propagación de ondas mecánicas que son producidas por algún cuerpo, ¿sí? Por cualquier tipo de cuerpo, puede ser es- lo que sea, ¿no? Una mesa, este, las cuerdas que tenemos con las que producimos el sonido, un instrumento musical, este, algún metal, lo que sea, ¿no? Cualquier cuerpo puede producir sonido, ¿sí? Puede producir estas ondas cuando vibra, ¿sí? Imagínense
Eh, Imagínense, por ejemplo, una varilla, ¿sí? Cuando están construyendo por ahí en una casa, algún muro, cuando ya están, digamos, ahí enterradas las varillas, en el suelo y por el otro extremo, pues todavía están descubiertas. Si ustedes, por ejemplo, jalan esa varilla, ¿sí? Y luego la sueltan, la varilla empieza a vibrar, ¿sí? Empieza a mover, esa vibración produce una fuerza en este caso en el viento, ¿sí? Y esa energía que se produce empieza a hacer ondas, ¿no? En el viento. Y por ejemplo, nuestro oído puede percibir, o sea, los órganos de nuestro oído reciben esas ondas y a final de cuentas, bueno, no es que nosotros este, es, eh, realmente no escuchamos con el oído. El oído realmente es ahí el receptor y nuestro cerebro es el que nos traduce el sonido que tienen esas ondas, ¿no? Algo así como ocurre con la vista, ¿no? El cerebro es realmente el que hace esa traducción de imágenes. El cerebro es el que traduce las ondas y puede ser que, por ejemplo, el sonido que escuchamos, por ejemplo, para el cerebro de alguna persona puede ser algo agradable, ¿sí? Y para otra persona no, ¿sí? Porque el cerebro interpreta el sonido de maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, este, si usted escucha la voz de un familiar suyo, este, esas ondas que viajan hasta su oído y el cerebro las interpreta, ¿no? Las reconoce como la voz de un familiar, pues usted puede emocionarse, ¿no? O a lo mejor si ese familiar le cae mal, ¿verdad? Puede alterarse. Entonces el cerebro es el que interpreta esas ondas que llegan a todos nuestros órganos con los que escuchamos. El sonido tiene cuatro cualidades, ¿sí? Con la cual nosotros podemos distinguir bueno, varias cosas, ¿sí? Una de esas cualidades que tiene el sonido es la intensidad, ¿sí? Ahorita que hablaba ahí de la experiencia que tuve ahí, la intensidad de esas ondas que yo estaba por ahí recibiendo era muy alta, ¿sí? La intensidad tiene que ver con la energía, con la cantidad de energía este, con la que son expandidas esas ondas, ¿sí? Entonces, básicamente la intensidad es lo que nosotros llamamos como el volumen, ¿no? Esa cualidad del sonido nos permite distinguir los sonidos fuertes, ¿sí? De los sonidos suaves, de tal manera de que este, tú puedes distinguir, por ejemplo, el sonido que produce, no sé, un avión como es, como espera, un sonido fuerte, un sonido con mucha energía, y un sonido más suave, ¿no? No sé, a lo mejor como el canto de un ave, es una energía menor, ¿no? Que la que produce a lo mejor un avión, ¿no? Cuando está despegando. Esa es la intensidad. Otra cualidad que tiene el sonido es la altura. eh, la altura se refiere básicamente a la frecuencia de los sonidos, ¿sí? La frecuencia es la cantidad de veces, ¿sí? Que vibra un cuerpo por segundo, ¿sí? Este,
si vibra, entre más vibre, ¿sí? Entre más cantidad de vibraciones tenga, el sonido es lo que nosotros le llamamos un sonido más agudo, ¿sí? Este, y entre menos vibraciones tenga, el sonido es más grave, ¿no? Como, este, por ejemplo, la voz de una mujer es más aguda, produce más vibraciones que la voz de un hombre, ¿no? Que suele ser más grave, produce menos vibraciones. Otra cualidad, la tercera cualidad del sonido es la duración, ¿sí? La duración, y eso tiene que ver con qué tanta distancia se expanden esas ondas, ¿no? Hasta qué punto llegan. Eh, la duración, básicamente, son los sonidos. Ustedes pueden distinguir sonidos cortos o sonidos largos, sonidos cortos o sonidos largos. Y la última cualidad del sonido es el timbre, lo que nosotros llamamos el timbre, como el timbre de la casa. El timbre eh, un buen ejemplo es el timbre de nuestra voz, ¿no? Cómo eh, podemos distinguir cuando, por ejemplo, habla un niño o cuando habla un adulto, cómo distinguimos cuando habla, por ejemplo, tal persona, ¿no? Que ustedes conocen, porque ustedes reconocen ese timbre. El timbre tiene que ver con la forma de las ondas, ¿sí? O sea, todos los cuerpos producen ondas diferentes, ¿sí? Si ustedes, no sé, golpean madera, una mesa de madera, la madera, de acuerdo a sus propiedades, ¿no? De lo que está hecho, a su rigidez, a toda su densidad, produce cierto tipo de ondas, ¿sí? De cierta forma, y no sé si ustedes golpean un metal, ¿sí? Un tubo, ustedes pueden distinguir, ¿no? Que se escucha diferente y es porque el metal, ¿no? Cierto metal produce ondas de forma diferente. Obviamente eso no lo vemos nosotros. Si pudiéramos ver las ondas, la forma de las ondas, podríamos distinguir, ¿no? Que son diferentes. Y ese es el timbre, ¿no? El timbre. Entonces, todo eso que estamos platicando acerca del sonido, nosotros lo percibimos ya prácticamente en automático. No tenemos que ponernos a pensar demasiado cuando escuchamos sonidos que son suaves, sonidos que son fuertes, no lo meditamos tanto. Y es porque el sonido forma parte de nuestra vida prácticamente desde antes de nacer, ¿sí? Por ahí me parece que, si no alguien me corrige, si alguien sabe, el oído humano está completamente desarrollado por ahí en el séptimo mes ya. En el séptimo mes ya está totalmente desarrollado, pero incluso antes de que esté totalmente desarrollado, por ahí el bebé, cuando está todavía en el vientre de la mamá, puede escuchar, ¿no? Puede escuchar, incluso antes de que su oído esté totalmente desarrollado. Entonces, este es un órgano que lo empezamos a desarrollar desde antes de nacer. No así, por ejemplo, la vista, ¿no? Que la vista se empieza a desarrollar lentamente después de nacer, ¿sí? Eh, eh, entonces, por eso, nosotros captamos, ¿no? Captamos todo esto de manera automática, este, porque forma parte de nuestra vida, ¿no? Cuando el bebé nace, muchas de las cosas que él aprende, son a través del sonido, a través de escuchar. Vamos a pasar a la siguiente. El sonido, eh,
pues Dios lo ha utilizado, ¿sí? Como un medio de comunicación. Hace rato lo decía. Dios lo creó el sonido, ¿sí? Eh, y aprovechó las cualidades que tenía el sonido para usarlo, ¿no? Para comunicarse con sus criaturas, con su creación. Y en la Biblia, a lo largo de las escrituras, podemos encontrar infinidad de veces en que Dios se comunicó con el ser humano a través del sonido, ¿sí? Especialmente después de que el ser humano este, cayó, ¿no? Que decidió desobedecer a Dios. El sonido, podríamos decir que fue el medio de comunicación más directo, más importante entre Dios y el hombre, ya que el ser humano ya no podía resistir el ver a Dios cara a cara, ¿no? Entonces, el sonido, la voz de Dios, fue el medio más eficaz, o el más directo que Dios podía utilizar con el ser humano sin causarle, digamos, tanto daño. Eh, por ejemplo, vamos a buscar, si alguien me ayuda a buscar Génesis 3:8, alguien que me ayude a buscar Génesis 3:8, y nos ayude a leerlo, por favor. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Gracias. Nosotros conocemos la historia, ¿no? Cómo el ser humano, Adán y Eva, después de pecar, y dice que oyeron el sonido de que dice que la voz de Dios que se andaba paseando, ¿verdad? Los andaba buscando ahí en el huerto. Entonces, a través del sonido ellos percibieron, ¿no? La voz de Dios que los estaba buscando. Dice que ellos se escondieron a partir de ahí, les decía ahorita, la mayoría de las veces que Dios se comunicó con el ser humano, lo hizo. Y, no, Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19. Le voy a pedir a alguien también que me ayude a leerlo. Primera de Reyes 19. Vamos a ver si nos ayudan a leer versículos 12 y 13. ¿Sí? Primera de Reyes 12 y 13. Tras el, dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un siervo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Sí, gracias. Primero, no menciona la presencia que hace el viento, este, quizás al mover, ¿no? Por ahí las hojas de los árboles, ¿no? Que incluso a nosotros nos parece, por eso dice ahí como un silbo, ¿no? Que parece como un pequeño silbido, ¿no? Ese viento suave.
Y después de reconocer la presencia de Dios en este sonido, dice que Elías ya es hecho. A través de todas las escrituras podemos ver cómo escuchaba a Dios. Sí, y vino una voz, ¿verdad? Que decía y tal cosa, y se acuerdan de Samuel, ¿no? Aquella voz que escuchaba. Y hay infinidad, ¿no? de ejemplos donde Dios se comunicaba a través del sonido, o sea, de su palabra. Eh, Hay un ejemplo, cuando uno lo lee y se adentra ahí en historia, es impresionante, ¿no? Vamos a leer ahí en Éxodo 19, vamos a buscar en Éxodo capítulo 19, versículo 18 y 19. Éxodo 19, 10, bueno, vamos a leer desde el 16, les voy a leer desde el 16, Éxodo 19, 16. Dice así: al tercer día, cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un penetrante sonido de trompetas estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento del pueblo para recibir a Dios y se quedaron al pie del monte. Nosotros nos acordamos de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto y estando en el desierto, Dios quiere comunicarse con, pues no era su nuevo pueblo, ¿sí? Porque ya era, o sea, descendientes de Abraham, ya eran su pueblo desde antes. Pero podríamos decir que era como un reencuentro, ¿no? Era un pueblo que básicamente no conocía a Dios, ¿sí? A través de varias generaciones lo habían olvidado y ya prácticamente no lo conocían como lo conoció, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, José. Eh, y entonces Dios quiere comunicarse con su pueblo, ¿no? Y dice que Dios utilizó el sonido, ¿no? Para llamar su atención. Por ahí menciona el autor que el pueblo de repente se vio estremecido ahí por un sonido que inundó todo el campamento, donde había millones de personas, ¿sí? Un sonido, dice, como de trompeta, el sonido por ahí al que se refiere, eh, las, las trompetas en ese tiempo realmente eran cuernos, ¿no? Con los cuernos de carnero, no sé si alguna vez han escuchado el sonido, si no por ahí búsquenlo en internet, en YouTube, el sonido de carnero, como es un sonido, es un sonido fuerte, ¿sí? Que, que el pueblo de Israel utilizaba, ¿no? En sus ceremonias. Y dice que aquí ese sonido empezó a llamar la atención del pueblo. Y luego dice el versículo, perdón, dice el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía de gran manera. O sea, el espectáculo que estaban viendo allí era pues algo así como impresionante y aterrador, ¿no? A la vez. A lo mejor a nosotros nos puede parecer, ay, qué padre, ¿verdad? Dios ahí, el fuego, el humo. Pero cuando nosotros leemos ahí a profundidad la historia, al pueblo de Israel lo que le causó fue temor, ¿sí? Esta visión, ¿no? de Dios, que utilizó ahí varios elementos precisamente para llamar poderosamente su atención, ¿no? Y el sonido fue uno de esos elementos, sigue diciendo el 20,
perdón, el Éxodo, el 20, sí, no, perdón, el 19, el sonido de la bocina iba aumentando, ¿sí? En extremo, yo me acordaba de lo que les contaba ahí, lo que me pasó en ese concierto. Yo imagino a los israelitas, al pueblo, hasta tapándose los oídos, ¿no? Porque era un sonido muy fuerte, un sonido como de un cuerno, pero que inundaba todo el campamento y dice que iba en aumento, ¿sí? Y dice el sonido de la bocina iba en aumento. Eh, y luego dice el 20, perdón, el mismo 19, Moisés hablaba, ¿sí? O sea, Moisés estaba intentando comunicarse ahí con Dios y dice que Dios respondía con una tronante voz. No sé cómo se imagina usted la voz de Dios, pero al menos en esta ocasión y en algunas otras que describe la Biblia, la describe así, ¿no? Como si fuera una voz ahí mezclada entre truenos. Por ahí otros escritores lo describen como los sonidos de muchas aguas, ¿no? Una tempestad, como sonido de los escritores intentaban comparar, ¿no? Lo que ellos estaban escuchando, la voz de Dios, con algo que ellos conocían de antemano. Pero podemos ver cómo la voz de Dios, al menos en estos casos, era algo, por ejemplo, eh, muy potente, ¿sí? Muy potente, con una mezcla ahí de sonidos como graves, ¿no? Profundos y agudos, ¿no? Como es el trueno, ¿no? Que cuando estalla, ¿no? El trueno se oía así como muy grave y se va haciendo el sonido más agudo, ¿no? Es como una mezcla extraña de frecuencias. Y después nos encontramos, ¿no? Como la historia de Elías que mencionamos ahorita, como Dios también puede hablar de manera suave, ¿no? Cómo Dios utiliza la frecuencia de la que hablamos ahorita, la altura del sonido, este, para dar ciertos mensajes. Quizás si Dios quiere llamar tu atención, necesita subir el volumen de su voz, necesita hacer un sonido fuerte, algo que llame tu atención. Y quizás si Dios quiere consolarte, como intentaba hacer con Elías, Él puede utilizar un timbre de voz, un volumen de voz más suave, más tranquilo, algo que despierte en ti la confianza, ¿no? De acercarte a Él. Y es que Dios conoce, ¿no? Conoce su creación. Si Dios creó el sonido, Él sabe qué efectos puede tener en ti el manejo de sus cualidades, de sus elementos. Y podemos seguir viendo ejemplos de cómo Dios utiliza el sonido para comunicarse con el ser humano. Incluso podemos recordar cómo Dios utilizó el sonido para hacer milagros. ¿Se acuerdan de las murallas de Jericó? Cómo Dios en cierta forma utilizó el sonido para derribar aquellos muros, ¿sí? Obviamente potenciados, ¿no? por su poder, pero es curioso, ¿no? Cómo Dios utilizó la potencia de esas ondas, ¿no? Para el sonido de aquellas miles de voces y de las trompetas para derribar.
algo físico, ¿no? Pero quizá lo más importante del sonido es, bueno, nuestra relación con Dios. Es lo que nosotros podemos recibir a través del sonido, ¿no? Más allá del milagro. Vamos a leer en, en Romanos, vamos a leer en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Le voy a dar lectura a Romanos 10, 17. Dice, así la fe viene por el oír de la palabra de Cristo. ¿Sí? Nosotros sabemos que la salvación se alcanza a través de la fe en Cristo. Eh, y aquí Pablo nos dice que la fe cómo se obtiene. La fe se obtiene como dice, oyendo que la palabra de Dios. O sea, eh, yo creo que esta es la cosa más importante que nos puede dar el sonido, al menos en esta vida, ¿no? La oportunidad de creer en Dios, ¿no? La oportunidad de tener y desarrollar fe en algo que nosotros nunca hemos visto, como es Dios. Eh, Decíamos hace rato que cuando el ser humano pecó, pues él solo se puso una barrera entre él y Dios. Y el ser humano nunca volvió a ver a Dios cara a cara. Eh, por ahí él estuvo ahí un poco más cerca de hacerlo, fue Moisés. Ya se ha explicado en algunas otras ocasiones. Pero el ser humano ya no podía resistir eh, ver a Dios, ¿no? Cara a cara. Y, 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 el, y uno de los medios que usó Dios fue su voz, y a través de su voz nosotros podemos conocerlo, ¿sí? A través de su palabra nosotros podemos oír, dice, cuando tú oyes puedes desarrollar la fe que a final de cuentas te va a dar la salvación. Eh, entonces nos damos cuenta de la importancia de nosotros de oír, ¿no? De escuchar lo que Dios nos dice. Puedes pasar a la siguiente. ¿Sí? Hay una historia por ahí en los evangelios de un personaje que por ahí estaba enfermo del oído. Era un hombre sordo. Vamos a leerlo así rápidamente, los versículos donde se desarrolla. Está en Marcos capítulo 7. Marcos 7. Eh, Vamos a leer a partir del versículo 32. Marcos 7, 32. Marcos 7, 32 dice así. Ahí le trajeron a un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera su mano encima. ¿Sí? Por ahí alguien le llegó a este hombre que era sordo y aparte tenía problemas del habla, ¿no? Que a veces, ah, sobre todo cuando la sordera se presenta a edades tempranas, ¿no? También genera problemas de lenguaje, ¿no? Me imagino que algo así tenía este hombre. Entonces se lo trajeron y le rogaron que lo sonara. ¿Sí?
El versículo 33 dice, Jesús lo llevó aparte de la gente, por ahí lo llevó, sabemos de estos actos de Jesús, ¿no? Como él intentaba siempre, pues, en cierta forma, que la gente no dependiera de ver lo que él hacía, ¿no? Sus milagros. Dice que lo llevó aparte y puso sus dedos en las orejas del hombre, ¿sí? Nos podemos imaginar ahí cómo está en esa imagen, en esa foto. Dice que puso sus dedos en las orejas del hombre, dice, con saliva tocó su lengua. Mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efata, que significa ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y empezó a hablar claramente. Eh, no sé si alguna vez ustedes les ha pasado algo como lo que me pasó a mí del oído, ¿no? Puede ser también por ahí alguna infección o que nos lastima el oído y nos hace perder un poco la audición. O incluso ¿no? hasta cuando se nos mete agua por ahí, cuando andan ahí en la alberca, en estos días de calor, se nos mete agua y este, por unos segundos perdemos un poquito la audición. Este, no sé si ustedes se han imaginado ser sordos por completo. ¿Sí? Perder cualquier, la funcionalidad de cualquier órgano de nuestro cuerpo pues es limitante. Eh, el, por ejemplo, la visión, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Que debe ser una de las cosas más limitantes, ¿no? Pero el escuchar, ¿no? O sea, el ya no poder eh, precisamente tener ese medio de comunicación con los demás, eh, debe ser algo realmente triste, ¿no? Y hay personas incluso que les digo que nacen así, ¿sí? Entonces, cuando Jesús realiza este milagro y le da la orden, ¿no? A los oídos de este hombre y se abren, ¿no? Ustedes se pueden imaginar cómo aquel hombre empezó de repente a percibir el sonido, ¿sí? Lo maravilloso que pudo haber sido para él. Eh, y les digo, de repente nosotros hasta se nos tapan los oídos, ¿no? Cuando viaja uno, ¿no? Esto pasa mucho en los camiones que como que se tapan los oídos. Y cuando se destapan hasta se siente como un alivio, ¿no? Podemos imaginar lo que sintió este hombre al ser sanado por Jesús. Luego dice el versículo 36, les mandó por ahí a las personas que lo llevaron y a este hombre que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, dice qué pasaba, tanto más lo divulgaban. Es como alguien puede callar algo así, ¿no? Y el versículo 37 dice lo que la gente decía, ¿no? Y la gente, abrumada y asombro decía, todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y a los mudos hace hablar. Eh, aquí lo que queremos destacar es cómo físicamente Dios puede devolverle la audición a alguien que es sordo, cómo Él puede abrir esos oídos que están cerrados, ¿no? Cómo Él puede dar esa orden, algo que Él creó, este, para que el ser humano pueda volver a escuchar. En un sentido espiritual, ¿no? Este es un, este es un buen ejemplo, ¿no? Que incluso Dios mismo usó
para cuando el ser humano se niega a escucharlo, ¿no? Quizás no físicamente, sino que cierra sus oídos, cierra su mente para, para no escuchar lo que Dios tiene que decir. Y lo menciona varias veces, ¿no? Si alguien me ayuda a leer Jeremías 6:10, alguien que me ayude a leer Jeremías 6:10. Jeremías 6:10. Aquí lo tengo, dice, ¿a quiénes tendré que hablar y testificar para que escuchen? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden prestar atención. He aquí la palabra de Jehová ha venido a ser un oprobio para ellos y no tienen deleite en ella. Ahí nos está hablando, ¿no? De las personas que dicen que no les interesa, es que incluso les molesta, ¿no? Cuando Dios intenta hablarles, dice que cierran sus oídos. Pues podemos imaginar, ¿no? Cómo cuando alguien no quiere escuchar algo, se tapa, hace esto, se tapa sus oídos. Y a veces nosotros así somos. Podemos nosotros pensar, ¿no? Que Dios está hablando de la gente, este, pues, de las personas que a lo mejor no quieren, los ateos, por ejemplo, no quieren escuchar a la voz de Dios, ni siquiera creen en Él. Pero muchas veces nosotros somos así, ¿no? Aún siendo creyentes, nosotros nos cerramos a lo que Dios nos dice. Y cuando Dios nos habla, nosotros nos molestamos. ¿Cómo se molestaban, por ejemplo, todos aquellos reyes, ¿se acuerdan? Cuando los profetas les daban consejos o los amonestaban, se enojaban, ¿verdad? Y corrían a los profetas, incluso los mataban. Eso es cerrar sus oídos, ¿no? A la voz de Dios. Fíjense lo que dice Zacarías 7:11, dice, pero no quisieron escuchar, antes con rebelión me dieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. A veces, a veces nosotros hacemos esto, ¿no? Con las personas. Cuando alguien nos habla y le damos la espalda, o sea, groseramente, como que, no te quiero escuchar, ¿verdad? No te quiero escuchar. Dice que taparon sus oídos, ¿no? Así como los niños chiquitos, ¿no? Este, cuando están peleando y hasta le hacen así, ¿no? No digo, soy de palo, dice. Así actuamos, aún siendo adultos con Dios, ¿sí? Cuando no queremos escuchar lo que Él intenta decirnos, ¿no? De muchas maneras. Eh, entonces, esa historia acerca de este hombre que fue sanado de manera física, sus oídos fueron abiertos. Ojalá que fuera un milagro también en nuestra vida espiritual, ¿no? Un milagro en la vida de todos, porque yo creo que todos en algún momento hemos cerrado nuestros oídos, ¿no? A la palabra de Dios. Eh, y si Dios puede hacer el milagro de abrir los oídos físicamente y hacer que alguien que solo escuche, obviamente también puede hacer el milagro de que alguien que ha cerrado sus oídos a la voz de Dios pueda de pronto abrirlos, ¿sí? Abrir su mente a lo que Dios tiene para él. Les digo, generalmente nosotros pensamos en la gente que no conoce de Dios, o que a lo mejor lo conoce y está alejado de cierta iglesia, pero pocas veces nos centramos en otro, ¿no? Como nosotros también podemos ser sordos en muchas ocasiones. Y ser sordos
voluntariamente, ¿no? Porque una cosa es ser sordo y otra cosa es taparse los oídos, ¿no? Y aquí Dios menciona, dice, que la gente, que sí podían escuchar, eh, incluso, bueno, como seres humanos somos muy dados a no escuchar, de hecho, no escuchar a nadie, nada más de hecho, nos gusta mucho hablar, pero que no nos gusta escuchar. Y de hecho, por eso no escuchamos, ¿no? Porque siempre estamos hablando y no nos damos el tiempo, de estar en silencio para escuchar. Y muchas veces nos pasa eso con Dios, ¿no? Siempre estamos hablándole a Dios, ¿no? Quejándonos, diciéndole de mis problemas y pidiéndole ayuda, pero no nos damos el tiempo de hacer un alto, de estar hablando y de escuchar, ¿no? En silencio, que Él hable a nuestra mente, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, precisamente para solucionar esos problemas de los que tanto nos quejamos, ¿no? Dice por ahí Salomón que cuando vayamos a la iglesia, ¿se acuerdan ese consejo que nos da? Dice, cuando vayas al templo, acércate, dice, ve más bien para escuchar, no, dice, no tanto para hacer sacrificios, dice, acércate para escuchar. Sí, eso es un consejo que nos da Salomón, ¿no? En el libro de Eclesiastés. Y es que es algo que nos hace mucha falta, aprender a escuchar realmente a las personas y a Dios. Y ya para ir concluyendo, puedes pasar a la siguiente. Hay algo este, que yo he pensado, ¿no? En cómo pues, nuestro oído, como todo nuestro ser, se ha degradado a través de tantos años de pecado. Y yo creo que el oído, sí, nuestros órganos que perciben precisamente las ondas de sonido, ha perdido mucha capacidad. Y podemos incluso ver cómo muchos animales tienen, por ejemplo, su oído más desarrollado que el ser humano, ¿no? Estaba leyendo acerca de los animales que tienen mejor oído. Por ahí se mencionaba al búho, no sé si ustedes sabían que los búhos tienen una audición excelente, los búhos, los murciélagos, ¿sí? Curiosamente, animales nocturnos, ¿no? Como Dios permitió que su oído se desarrollara bastante, precisamente por sus características, ¿no? Como en la noche, donde la visión es un poco más limitada, estos animales nocturnos como el búho y el murciélago tienen un oído impresionante, ¿no? Por ahí menciono que, este, por ejemplo, los búhos pueden percibir el mínimo cambio, ¿sí? En su ambiente, o sea, el mínimo cambio de sonido. Por ejemplo, no sé, el sonido que puede hacer una hora al dar un paso, ¿sí? Pueden percibirlo con su, con su, con su, con su capacidad, ¿no? De auditiva. Los murciélagos, ellos emiten algunos sonidos que al rebotar en el ambiente donde están, pueden incluso prescindir de sus ojos para guiarse eh, cuando van volando, ¿sí? O sea, se pueden guiar solamente a través de su oído. Eh, Algo así como cuando alguien precisamente es ciego,
cómo su oído pues, a veces forzosamente en este caso se tiene que desarrollar. Y ellos perciben muchas cosas que la mayoría de los que podemos ver no percibimos, ¿no? Por ahí también se menciona a los delfines como uno de los animales que tienen este, un oído muy desarrollado. Y ellos hacen algo parecido a lo de los murciélagos, ¿no? Ellos emiten ciertos sonidos que viajan y rebotan ah, pues, en los objetos o en lo que esté más adelante de ellos, y a través de su oído ellos perciben lo que hay pues a su alrededor, como si tuvieran un radar, ¿no? Un radar como los aviones. Los delfines, también las palomas que se dice que tienen muy buena orientación, precisamente eso se lo deben a su oído. Mencionan por ahí que, bueno, ahorita hablábamos ¿se acuerdan de las cualidades del sonido? De la altura y las frecuencias. Por ejemplo, las palomas pueden percibir ah, frecuencias muy graves, o sea, muy bajas, que nosotros, al menos el ser humano, no puede percibir, y eso les ayuda precisamente a guiarse en sus vuelos. Me recuerda la historia de Noé. ¿Se acuerdan cómo mandaron una paloma? No nomás la mandaron porque sí, ¿verdad? Obviamente Dios sabía que estos animales tenían mucha capacidad de orientación, para ver si ya las aguas habían descendido, ¿se acuerdan? Los elefantes también tienen esta cualidad de percibir frecuencias muy bajas, ¿sí? Eh, a través de sus patas, por ejemplo, ¿sí? Eh, y perciben incluso, o sea, ellos perciben el sonido, por ejemplo, de cuando va a haber tormentas, ¿sí? El sonido que producen precisamente esas vibraciones de las nubes ahí chocando, las tormentas. Los elefantes pueden predecirlas mucho antes de que lleguen a donde están, por ejemplo, ¿sí? Para que veamos la capacidad que tienen estos animales. Los gatos, por ejemplo, que son animales más cercanos a nosotros, ellos, ellos tienen 30 músculos en su oreja, en su orejita, que les permite direccionar hacia cualquier fuente de sonido, ¿sí? Cuando ellos perciben un sonido, su oído empieza a girar. No sé si los han visto, ¿verdad? Como su orejita se empieza a mover, dice que puede moverse hasta 180 grados, ¿sí? Con unas antenas, ¿no? Hacia donde está la fuente de sonido, entonces perciben muy bien cualquier mínimo detalle, así como los búhos, en su alrededor, cualquier cambio de sonido en su alrededor. Y por ahí yo no sabía, pero el animal que tiene mejor oído, o el ser vivo que tiene mejor oído en este mundo, al menos que se ha descubierto hasta ahora, se llama, bueno, es un insecto, la polilla de cera se llama. Parece así como una mariposita así. Y se dice que tiene la mejor audición de todo el planeta, ¿sí? Y por ahí, curiosamente, ¿no? Dice que ahí me estaba leyendo esto, que, que precisamente sus principales depredadores son los murciélagos, ¿sí? Entonces, por ahí se dice que estos animales pues tenían que tener al menos una ventaja, ¿no? Contra su depredador principal, que son los murciélagos, que es una audición aún más poderosa que la de los murciélagos.
Fíjense no, nuestra capacidad de escuchar, el ser humano, ahorita que hablamos de las frecuencias graves o altas o agudas, eh, el ser humano puede escuchar de 20 Hz, ¿sí? Hasta 20.000 Hz, ¿sí? Frecuencias más graves que eso o más agudas, nosotros ya no las percibimos. Y este animalito, ese insecto, puede percibir hasta 300 kilohertz, ¿no? Que son miles de hertz, una capacidad impresionante mayor que la del ser humano. Y cuando yo me pongo a pensar en esto, recuerdo por ahí un texto de la Biblia que vamos a leer para ir finalizando, ¿sí? Acompáñenme ahí a 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Dice, dice aquí Pablo, nos dice 1 Corintios 2:9, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón humano, son las que, ¿qué? Las que Dios ha preparado para los que le aman. Haciendo un poquito de referencia a lo que es la eternidad, el cielo, la tierra nueva. Eh, Dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó. O sea que Dios tiene preparadas cosas que nuestro oído, al menos en esta tierra, no está capacitado para escuchar aún. Y, y me viene a la mente eso, ¿no? Como el ser humano, a través de los años, sus facultades, en lugar de crecer, fueron descendiendo, fueron degradándose. Y sin duda que el oído, o sea, la capacidad de escuchar ciertos sonidos, también se vio afectada. Y cuando leo este texto me viene a la mente esto, ¿no? Como ciertos animales tienen la capacidad de escuchar cosas que nosotros no podemos escuchar, habilidades que sus oídos les dan que el ser humano no tiene, ¿no? Y luego hay una cita que quiero leerles, eh, donde le dejo ahí, habla acerca de lo que Dios quería que fuera el ser humano, o sea, el propósito que Dios tenía para Adán y para Eva y sus descendientes, obviamente antes de la caída, ¿no? Quiero leérselos aquí textualmente, fíjense bien lo que dice, esto está en el libro La Educación. Dice, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen. Esto nos dice que físicamente el ser humano se parecía a Dios, ¿sí? Que mentalmente, o sea, sus facultades mentales también se parecían a quién, a su creador, y, y también su ser espiritual, ¿sí? O sea, todo su físico, su mente y su espíritu eran semejantes a su creador. Dice, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen. Sí, o sea, Dios creó al hombre, pero le dio la capacidad, o sea, o la intención de Dios es que según fueran pasando los años de su vida, de Adán y Eva, ese ser que él había creado iba a seguir creciendo, o sea, no lo hizo como que con un límite, ¿sí? Sigue diciendo, eh, todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo, o sea, todas las capacidades que el ser humano tenía en ese entonces
Dios le dio la capacidad de seguir desarrollándose. ¿Sí? Sigue diciendo su capacidad y su fortaleza, o sea, habla del físico, ¿no? De la mente, del intelecto, incluso de su espiritualidad, debían aumentar continuamente. ¿Qué les parece? Y eso me pone a pensar, ¿no? Cómo en este caso que estamos hablando del sonido, yo creo que al menos, ¿no? Algo de lo que se refiere el texto de Corintios es que, si nosotros podemos estar en ese momento, ¿no? En la eternidad, Dios a través de los años va a seguir desarrollando, por ejemplo, en este caso, nuestro oído, ¿no? Nuestra capacidad de escuchar. ¿Sí? Por eso dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, o sea, cosas que nosotros ni nos imaginamos porque en este mundo no podemos, y que en este caso los animales nos sorprenden con la capacidad que tienen. Yo creo que Dios va a aumentar todas nuestras facultades físicas, mentales y espirituales, porque será su propósito inicial, ¿no? Así que ojalá que todos podamos ser partícipes de esa experiencia, ¿no? De que Dios desarrolle todo nuestro ser. En este caso, ¿no? Hablando de la audición, que podamos experimentar eso, ¿no? De escuchar cosas que jamás nosotros nos imaginamos escuchar. Y sobre todo que le permitamos a Dios que Él pueda abrirnos nuestros oídos. Porque si nosotros no escuchamos su palabra, jamás vamos a poder desarrollar esa fe, ¿no? De la que hablaba Pablo en Romanos. Vamos a leer, por último, el texto que leímos al principio, que nos habla precisamente de eso, de abrir a nuestros oídos a, a la voz de Dios, ¿no? Que el sonido de su voz hablarnos, pueda hablarnos. Vamos a leer Isaías 50. Isaías 50. Vamos a leer también el 4. Isaías 54 y 5. Dice así: Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Y luego aquí lo que queremos destacar, dice: mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Dios, el Señor, me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Que Dios nos bendiga.